Pública. Bienvenidos a Vía Pública. Este miércoles, por 36 votos a favor, 96 en contra y 10 abstenciones, la Cámara de Diputados rechazó la idea de legislar el proyecto de reforma que permitía el autopréstamo de fondos previsionales. Para algunos era de alguna manera un retiro encubierto, para el ministro Marcelo un autoengaño. Pero de esa familia de temas estamos hablando, porque en la política chilena tiene, bueno, a lo mejor en la del mundo, tiene esa característica de los fantasmas, que van y vuelven las cosas y desaparecen, pero no del todo. De repente aparecen. Miren los indultos, como cuesta que desaparezcan, ¿no? Ya sea por una razón u otra. Los retiros pasa un poco lo mismo. La moción parlamentaria buscaba permitir que las personas pudieran retirar hasta el 15% del dinero acumulado en sus cuentas individuales con la condición de devolverlo en un periodo determinado, reajustado pero sin intereses. Para quienes tenían menos de 1 millón de pesos en las cuentas podían retirar la totalidad de fondos y quienes tenían menos de 10 millones, como máximo 1 millón de pesos. El monto total retirado se convertiría en unidades de fomento de ser entregado. La reforma constitucional requería de 89 votos en la sala de la Cámara de Diputados para ser aprobada. Ahora no podrá volver a presentarse una idea de estas características en un periodo de 1 año. Proviene ya el aviso de un nuevo, porque acuérdense que esto no era retiro supuestamente, sino que autopréstamo. Pero ya está anunciado, sería el 7º retiro. Si me digo, se han concretado 3, pero sería la 7ª posibilidad. Ahora, no estaba en este proyecto del todo especificado cómo sería, por eso la idea de legislar. Tiene curiosidades desde ya, po. La primera curiosidad que tiene es que podían devolver la plata sin intereses, como si fuese a perder el vecino. El que perdía era el que sacaba, por 2 cosas, porque su plata no se reajustaba con los intereses que gana una inversión y era devuelta sin los intereses. Por lo tanto, era, como dijo Marcel, creo que es una persona que entiende bastante de esto, lo más parecido a un autoengaño, el Pepito paga doble pero hecho a sí mismo. No son necesariamente las personas que más requieren los que tienen plata allí para sacar. Es el Estado probablemente el que tiene que asistir a esas personas que están con mayores problemas y no las propias personas con el esfuerzo y el sacrificio y el ahorro de toda su vida. ¿Qué decirlo de la inflación? Porque eso es como repetir que en Santiago el aire es malo. ¿Vale la pena o lo sabemos? Que un retiro daña el sistema de pensiones, pero sobre todo es evidencia, no es una opinión, es un dato, que produce inflación, que la inflación afecta a los más pobres y que estamos en medio de una ola inflacionaria complicadísima. Hay que leer el diario, no hay que ser muy, muy iluminado para darse cuenta de todo ello. Hay que algunos que se van dando cuenta ahora tarde, después de que votaron a favor los 3 retiros anteriores. Aunque sea tarde, es mejor ahora. Vamos a la mesa. Y a propósito de eso y muchas otras cosas más, pues están bien emparentados los temas. Eugenio Tironi, prolífico escritor, ensayista, columnista, sociólogo. Está con nosotros. Eugenio, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Matías, muchas gracias, muy buenas noches. Lanza La Sociedad Impaciente, este libro que tengo aquí en las manos, que es tan actual que termina con los indultos. En la contratapa está narrado, está esbozado el tema de los indultos, o sea, así de caliente está este tema, pero no es una crónica de ayer ni de antes de ayer, sino que a partir de hechos muy históricos, ¿A qué te refieres con la impaciencia? Y tú planteas que esto no es un hecho aislado de Chile. ¿Por qué estamos en la impaciencia? ¿Y qué es esta impaciencia? Digo impaciencia porque tenemos pocos factores que nos empujen a esperar, a confiar, a suponer que los logros se van a obtener haciendo la fila, respetando el que va adelante. Y además estamos empujados a conseguir resultados aquí, ahora, en esta vida. Y yo creo que tiene mucho que ver esto con la decadencia de las religiones, que más o menos nos hacía pensar que esta es una vida provisoria y que la verdadera vida venía después de la muerte. Y por lo tanto uno tenía era más condescendiente con uno mismo y con la realidad.
tiene que ver con el fin de la grande ideología, que también nos hacían pensar que esta era una etapa por la cual había que pasar para llegar a nuestro paraíso en la tierra. Tiene que ver con las redes sociales, que es todo inmediato, rápido, sin intermediario. Tiene que ver un poco con esta fragmentación del mundo político y la vida política, en la cual hay muchas tentaciones para hacer ofertas como esta que tú comentabas recién del autopréstamo. ¿Qué importa la inflación? ¿Qué importa mañana? Tiene que ver con la pandemia también. El COVID nos dejó infectados de este virus. De decir, mira, a lo mejor hay que vivir ahora, concho, mañana no sabemos. Mañana no sabemos. Entonces, esto es del mundo, ¿no? Yo creo que es del mundo. Yo creo que es del mundo, excepto los regímenes autoritarios, y excepto los regímenes más religiosos, y sobre todo los orientales, hay que decir. Bueno, o religiosos, que hay algunos que son parecidos político y religioso, porque claro, tenemos, no sé, un régimen que es la Turquía de Erdogan, o la Rusia de Putin. O la India. O la India, que no hay esperanza tampoco que vaya a cambiar en mucho tiempo, ni pronto. No. Claro, ahí todavía persisten ciertas ideologías totales, nacionalistas, sobre todo nacionalistas, en caso, por ejemplo, de Turquía y Rusia. La China Xi Jinping, que está empezando. La China comienza a experimentar este fenómeno, ¿no? Sí, increíble. Pero esto que es muy nuevo, tiene, no sé los sociólogos cómo lo ven, cómo pueden identificar estos movimientos o estas tendencias, si tienen raíces o van a ser también pasajeras. Porque me imagino que hay de las dos, ¿no? De repente hay vientos que pasan y hay climas que se quedan. Pero es que nosotros ya tenemos cierta evidencia. ¿Sí? Nosotros pasamos, pensemos, 16 años entre Chile y Piñera. Sí, lo mencionas tú eso. 16 años. Sin inventar un recambio. Y los tomamos, los apoyamos, los abandonamos, les llamamos a pedir que volvieran, los abandonábamos y así. Ahora estamos hallando con un nuevo gobierno, con un nuevo presidente de otra generación. Aquí hicimos un recambio importante. Pero tampoco tenemos nada de paciencia. Tampoco tenemos nada de paciencia. Y yo creo que pero vamos a ver, porque vamos a ver si salimos de este ciclo, porque sería terrible que ahora entramos en un nuevo ciclo que fuera, no sé, Boric Cast. Y pasemos otros 16 años. Extremos. Bueno, eso la última elección lo probamos, los dos extremos. Claro, que se radicaliza un poco, pero seguimos en este circuito. Y uno esperaría que el proceso constitucional hoy día en marcha le ponga freno a esto. Y la manera de ponerle freno a esto, en parte, es por la vía de un mejor equilibrio entre Parlamento y Presidente de la República, y una ley de partidos que le dé más que imponga mayor disciplina a los partidos sobre los parlamentarios. O sea, que combata el caudillismo. Yo creo que eso sería extraordinariamente valioso. Yo creo que ya probamos con la idea de liberar a los parlamentarios de los partidos, y yo creo que el remedio resultó peor que la enfermedad. Ocupas mucho espacio de tu reflexión en el personaje de Gabriel Boric, porque marca un hito, ¿no es cierto?, generacionalmente, grupos políticos que no vienen de los famosos 30 años. Me gustaría ver cuál es tu análisis, porque en un año de gobierno, este presidente ha terminado rodeado de los 30 años. ¿Cómo esta generación que nos dictaba lo bueno y lo malo, los decálogos de la moral en todo orden de cosas, y nos apuntaba con el dedo lo mal que lo habían hecho todo antes, ignorando evidencias de coberturas sociales, escolares, de gente que salió de la pobreza, pero bueno, ese tema ya está bastante hablado. ¿Cómo se va a reconciliar esta nueva generación que fue bastante arrogante en general, cuando ha tenido que recurrir, decía un amigo mío, ayer lo mencioné, es como la idea de unos jóvenes que hacen un asado y llaman al tío para que lo termine porque no está quedando bien? Sin ser peyorativos, pero es verdad, han llamado a los mayores. ¿Cómo se va a reconciliar? ¿Cómo van a volver a decirle a la gente que le crean si al año llaman a los mayores para que arreglen los entuertos? A ver, yo diría primero que nada que no hay generación emergente que no sea arrogante. Si no es arrogante, no es emergente. Tú fuiste protagonista de una. De una, sí. El Mapu y compañía, claro. Y los Chicago Boys lo fueron de sus padres, totalmente. Los padres yo creo que los condenaban. Y así ha sido siempre. O sea, toda generación que valga la pena se rebela contra sus padres, si no, no vale la pena. Yo creo que esta generación, en ese sentido yo me congratulo que hay una nueva generación que representa, de cierto modo, Boric, su ícono,
Y que además esto mismo se está dando hoy día en distintas dimensiones de la vida pública, no solamente de la vida social, no solamente en política. Yo creo que esta generación ha mostrado alta rapidez para establecer puentes y reconciliarse con los mayores, ¿ah? Y los mayores han mostrado generosidad para darle su apoyo. La segunda vuelta no la habría ganado Boric sin el respaldo de un Lago, un Bachelet y sin acercarse al centro, ¿ah? La gana gracias a eso. Y en el gobierno yo creo que pensó que podía emanciparse un poco de ese respaldo y al poco tiempo vio que no era posible y encontró además estos puentes como son Marcel, Toá, Uriarte, que no son exactamente, son digámoslo así, el establishment desplazado de los 30 años, que siempre era la generación perdida. Exactamente. Marcel llegó a ser el mejor presidente del Banco Central del planeta, pero no fue nombrado ministro de Hacienda por Bachelet nunca. Era bajo Lago le tenía una confianza enorme y yo creo que no tomaba ninguna decisión. Presupuesto, ¿no? Era editor de presupuesto, no llegó a ser ministro. Carolina Toá se decía que era la generación perdida. Bueno, y estas figuras están haciendo de puente entre los viejos como yo y esta nueva generación. En ese sentido ha sido bien inteligente, creo yo, no recurrir a los viejos de siempre, sino a esta generación intermedia. Y yo creo que si este gobierno logra restablecer esta reconciliación generacional, sería un logro bien relevante. Porque yo creo que cada vez le tengo más miedo a las guerras de generaciones, digamos, que a otro tipo de guerras de clase o ideológicas. Exactamente. Y no solamente en lo generacional, sino que en las ideas y las ideas fundantes. Porque vemos que en el tema que toquemos, pues, en el tema de la violencia, en el tema de las leyes que votaron, no vamos a hacer el rosario de leyes porque ya están recontrasabidas. Hoy día en el gobierno reponen muchas de esas leyes y se congratulan de aprobarlas. Cuando vemos lo del litio, que la ministra avisa que sin los privados, incluso que con SQM hay que sacar el litio y ahora porque nos apura. Eso es pragmatismo, como decía un amigo mío también, pragmatismo encefalocraniano, pragmatismo a todo chancho. Eso hay algunos en estos sectores de izquierda que van a tirar la esponja, que no van a querer. Mira, yo van creo a terminar acusando de neoliberal a lo mejor algunos de estos. Lo de SQM a mí me pareció increíble, que le digan el litio hay que sacarlo, sea con quien sea. Es casi como da lo mismo que color del gato. Claro. Mira, yo creo que, primero que nada, esto es muy millennial. No es... Esto es un rasgo más generacional que de político. A mí me gusta esto que no tengan invertido el ego, digamos, en la consistencia. Yeah. Yo creo que eso está bueno para un mesías, para un sacerdote. Y los sacerdotes además hemos descubierto que nos mentían con la consistencia. Entonces yo prefiero al que derechamente se adapta, flexible, es poroso. En eso consiste yo creo la política. En ese sentido a mí personalmente esto lo he pensado toda la vida, no respecto a este gobierno, lo he pensado respecto a cualquiera. Esta exigencia de que siga el plan a todo costo, aunque nos desplomemos, lo encuentro francamente una estupidez. Yo prefiero cámbiate de plan y nos salvamos. Yo decía el otro día, oye, si el piloto del avión dice que cumplió el plan pero nos caímos, perdóname, no tengo... Un ministro hubo que dijo es que no cambie burro. Es que no cambia burro, claro. ¿Te acuerdas? Yo creo que hay una cierta de manía, ¿no es cierto?, que está muy fuerte en la prensa y en la oposición. A ver, usted cambió... Porque es de verdad que en muchos temas, en seguridad, en pensiones, en materia económica, en modelo de producción, en todo. Yo creo que no hay... Ahora, hay una cuestión sí esencial, a mi juicio, lo más importante de todo. De que esta es una generación que nació con un orden establecido, a diferencia de la mía, que no es que naciéramos, pero vivimos buena parte de lo mejor de nuestras vidas bajo un orden destruido. Para nosotros la pulsión por el orden era muy poderosa. Esta nueva generación da el orden por algo establecido y más bien su vocación era subvertirlo. Y se encontró, entrando en el gobierno, de que el orden sobre el cual estaba sostenido esto que llamamos Chile está completamente derruido. No tenemos fuerza policial, no tenemos frontera. Tenemos bandas que tienen tomado barrio. En la autopista estamos con el miedo a los portonazos. Estamos desfondando los fondos, las pensiones. O sea,
Y ellos han tenido que hacerse cargo del orden, ¿no? De restablecer un orden, que quizás no es el que soñaban, pero sin orden todo lo demás no se puede obtener. Y yo creo que ese aprendizaje, que en cierto modo el aprendizaje que uno esperaría que uno adquiera cuando llega a la condición de adulto, yo encuentro que es muy importante que lo estén viviendo. Y esa cuestión se aprende en los hechos. En menos de un año, el presidente de la República avala de alguna manera la frase, porque si no lo hubiese corregido, la frase de que hay que hacer una revisión crítica al programa. Y ha pasado un año exacto desde que está en el poder. La revisión crítica al programa, uno podría haber dicho más adelante, pero eso es el pragmatismo llevado al extremo, y a mí me parece también lo inteligente, porque aferrarse a algo que está mal o que no está funcionando es... Pero también yo reconozco que esto es algo que han hecho todos los actores políticos en el pasado. Fíjense lo que ha hecho la derecha con los cómplices pasivos, lo que ha hecho con lo que fue la dictadura militar, lo que ha hecho respecto a derechos humanos. Lo que plantea Coloma en una entrevista del domingo, diciendo que está dispuesto a buscar entendimiento en puntos intermedios. O sea, el que se mete a jugar a la política tiene que aceptar que tiene que mutar, tiene que cambiar, tiene que ceder, tiene que encontrar puntos de acuerdo. ¿Cómo te le imaginarías, Eugenio Tironi, a este mismo grupo que va a tener que hacer campaña en 4 años más con otro candidato o en 3 años más? ¿Cómo te imaginas que van a ser sus drivers de campaña? Tenemos claro los que ya fueron, pero muchos de ellos quedaron vencidos. Es increíble que vuelvan con lo mismo, porque les van a decir, discúlpeme, una vuelta sí, pero dos... O sea, uno se puede dar vuelta en 180 grados, pero no en 360, porque queda donde mismo. Claro. Entonces ¿cómo te imaginas? Es que primero hay una cosa que agreguémosle una presa al caldo, ¿eh? Y que fue el 4 de septiembre. O sea, porque la propuesta de la Constitución llevaba al paroxismo, al extremo, las ideas matrices de esta generación. ¿Ah? Claro. O sea, las llevó al extremo, casi a la caricatura. Sí. Y estas fueron... A la caricatura. A la caricatura. Fueron rechazadas. Por lo tanto, ya no es un problema de reflexión, de introspección. Hay un hecho evidente de que ir por ese camino sería ir contra el pueblo, digamos, ¿ah? Contra los ciudadanos. Es necesario rectificar. Ahora, yo creo que sin embargo, hay cuestiones de ese pasado, digámoslo así, hay ilusiones que estaban allí presentes que habría que reivindicar, yo creo que habría que recoger. No hay que tirar el bebé con el agua a la bañera, que está un poquito claro. esto. ¿Ah? O sea, esto que no tengamos ninguna representación del mundo indígena en estos expertos, admisibilidad. ¿A eso te refieres con, no exactamente, pero a la resaca conservadora, el temor a que nos pasemos de nuevo? Que nos pasemos de rosca, sí, hay un peligro, ¿eh? Que nos pasemos de rosca. Yo creo que, sí, yo creo que en ese sentido, digamos, casi uno de mis propósitos con el libro, a ver, oye, tratemos de, no nos dejemos ya por la impaciencia y pensemos de que como nos vamos olvidando del pasado, nos olvidamos que tuvimos el octubre del 19, nos olvidamos de la convención, nos olvidamos de Boric, y ya vamos pensando en cosas nuevas. Yo creo que hay cosas de ahí que hay que rescatar. Tenemos una bomba de tiempo ahí enterrada que no ha desaparecido. En un momento pensábamos que habían dimensiones como la relación con la naturaleza, la relación con los territorios, la descentralización, que eran importantes. Eso, obviamente la incorporación a los pueblos indígenas, esa cuestión no la votemos, no la olvidemos. ¿Ah? Porque si no vamos a estar alimentando a la larga una nueva explosión. ¿Ah? Y vamos a seguir en los bandazos. Sí. La sociedad impaciente tiene muchísimos otros temas y de ahí descuelgan otras reflexiones que uno mismo puede hacer a partir de las propias vivencias, de lo que está en el día a día. Porque esto es un libro súper actual. Eugenio Tironi, este libro ya está en librería. Sí, absolutamente, sí. Así que te agradecemos mucho que vengas a conversar unos minutitos sobre él. Encantadísimo. Estar invitado a leerlo porque uno entiende y lo ayuda a reflexionar. Ayer me pilló el temblor leyéndolo. Estaba sentado. Pero no, eso me pasó a mí nomás. No es que sea tan tembloroso el libro. ¿Eh? Muchas gracias, Eugenio, que te vaya muy bien. Muchas Chao. gracias. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa, alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Ser profesor siempre ha sido, aparte de una labor
muy linda, crucial, central, matriz en una sociedad que quiere avanzar. Pero mirado desde el punto del profe, uno como alumno lo vio siempre, o si tiene hermanos, profesores o tíos, que ser profesor es muy difícil. Pero ahora lamentablemente hay que agregar que ser profesor en algunos casos es muy peligroso. Eso sí que no estaba dentro de lo que uno pudiese imaginarse de un profesor. Sobrecarga horaria, viajes largos, temas salariales. Pero el peligro de ser profesor, terminar apuñalado en la sala de clase, es una realidad que está aquí. Carlos Díaz nos acompaña, presidente del Colegio de Profesores. Carlos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Matías, un gusto estar acá. Bueno, esa reflexión creo que la que nos hacemos todos hoy día. ¿En qué momento llegamos a que un profesor salga apuñalado de su sala de clases? Uno puede haber escuchado que le levantaba la voz a un profesor y ya eso era gravísimo. Exactamente. Bueno, nos da cuenta también de la sociedad que tenemos hoy día en nuestro país, la sociedad que en este tiempo, en estos años, lamentablemente, se ha ido imponiendo en Chile. Y que lamentablemente, también hay que decirlo, la educación no ha sido validada, reconocida y fundamentalmente no ha tenido la significación que debiera de tener en cualquier país. La educación es el eje central, esencial, fundamental para el desarrollo. Y todos lo decimos, todos lo tenemos muy claro, pero cuando uno observa que desde los gobiernos, desde el Estado de Chile, no ha habido verdaderamente preocupación por generar las condiciones para que esto tan importante como es la educación pueda desarrollarse como corresponde, llegamos muchas veces a esta situación, pero además en un Estado, repito, y en un país en donde el tema de lo que ha venido ocurriendo con la violencia dentro y fuera de los establecimientos educacionales, lamentablemente es una realidad. Tratemos de mirar hacia atrás y buscar un punto de inflexión. ¿Lo encuentra? Bueno, los cambios que tuvimos en nuestro país, por ejemplo, desde cuando teníamos un Estado que se preocupaba de entregar educación a todos los chilenos, a cuando se pone el tema de la educación como una mercancía más y por tanto se abre la posibilidad para que otros actores, particularmente desde el sector privado, puedan incorporarse con las leyes propias del sector privado en el mundo educativo. Y también cuando se cambia el modelo escolar que tenemos en Chile. Porque la lógica que hoy día tenemos, competitiva, que va muy en la perspectiva de la sociedad que se ha ido construyendo, y esto da cuenta de los años 80, básicamente, la última década de la dictadura. Es allí donde se generan los cambios profundos en educación. El Estado pasa a ser una caja pagadora, el Estado se desentiende del tema educativo y queda esto tan importante como es la educación de un país, de un pueblo, a merced y al arbitrio, en realidad, de los privados que quieran enriquecerse con la educación. Porque ese es el sentido de fondo que tiene, en un primer término, esto de abrir colegios particulares subvencionados, escuelas privadas, etcétera. Cómo yo puedo, a través del negocio, ganar dinero con algo que hoy día se permite, que es a través de la educación. Eso no existía en Chile, eso no lo teníamos. Y teníamos un Estado garante que aseguraba educación para todos, del cual provenían desde ese Estado que nos entregaba educación, de ahí salieron nuestros premios Nobel de literatura, nuestros presidentes de la República, es decir, teníamos una educación que éramos un orgullo en América Latina, pero eso fue cambiando, repito, a partir del cambio de paradigma y modelo en los años 80. ¿Hay otros países que tengan sistemas de provisión mixta en el mundo? Sí. Pero muy pocos. La pueden tener, pero no con recursos del Estado y no con recursos de todos los ciudadanos del país, sino que, y también nosotros la teníamos, hay que reconocerlo, teníamos las escuelas de colonia, que tenían cierto una salvaguardia en función de sus habitantes que tenían, pero no teníamos un Estado que entregara recursos en igualdad de condiciones, como lo entrega, y muchas veces incluso en mejores condiciones, a privados para que lucren desde la educación. Eso en realidad no se ve, y cuando uno lo cuenta, incluso en otros países, la gente no lo cree. ¿Cómo es posible? Y en otros países, para tratar de limpiar el análisis, en buscar dónde está la razón, ¿hay otros países que tengan provisión mixta y que haya privados que entregan también educación? ¿Se produce la violencia allí también? No, los niveles de violencia que hoy día tenemos en Chile, particularmente con lo que hemos vivido, no solo este año, también el año pasado, posterior a la pandemia, la situación ha sido realmente dramática. ¿Y por qué pasa lo que pasa? Pasa en colegios también estatales, también del sector público, y no necesariamente pasa eso en los colegios privados que usted plantea que es de gente que lo único que busca es lucrar y ganar plata.
y hacer un negocio. Yo digo que también en el sector particular subvencionado tenemos mucha gente que busca lucrar y que ese ha sido un poco el modelo que ha tenido. El modelo educativo en Chile tiene que ver fundamentalmente con eso. Concebir a la educación como una mercancía, por tanto, se puede lucrar, se puede ganar dinero. En un momento en los 80 se le dio a mucha gente al que quería, incluso sin tener ningún antecedente académico, la posibilidad de ser sostenedor, y a partir de ello proliferaron las escuelas particulares subvencionadas y se fue todo en desmedro de las escuelas municipales o que nosotros llamábamos estatales en su momento. Y eso, a su juicio, este desmoronamiento, como podríamos decirle, lo que usted está narrando, ¿ha afectado en la calidad de la educación o en la violencia? Es decir, eso va acompañado de una sociedad que además ha implantado un modelo educativo que no está centrado precisamente en la colaboración, en el apoyo mutuo, en el convivir sanamente, sino que la lógica del modelo educativo que hoy día tenemos en Chile, que se arrastra desde la dictadura hasta hoy día, pero que los gobiernos democráticos tampoco han sido capaces de modificar ni de cambiar, está centrada en la lógica de la competitividad. La contratación más fehaciente es la famosa prueba CIMSE, en donde lo que ahí importa es el ranking, es poder ver quién es el que está primero para poder levantar la bandera y decir que es el mejor. Entonces tenemos un modelo educativo acorde con una sociedad en donde la lógica es competir, es pelear con el otro, es ganarle al otro a costa de lo que sea, pero ganarle al otro. Y eso, lamentablemente, no va en la línea de lo que se ha venido planteando, incluso a través de la UNESCO, en esto de poder avanzar en el aprender a vivir juntos, en el aprender a colaborarnos, a ayudarnos entre todas y todos. Las demonizadas pruebas estandarizadas. Estandarizadas, sí. Que usted lo mira por el lado de que han echado a perder la convivencia y que han servido solamente para competir y para decir yo soy mejor que el colegio del lado. Si no existiera algo así, ¿cómo podríamos saber quién lo está haciendo mejor que otro? Y cómo poder premiar o cómo poder decirle a los que les ha ido un poco más mal o lo están haciendo más mal en procesos educacionales o educativos, decirle, mire, fíjese en él que sí que lo está haciendo bien porque lleva 3 años con los niños o las niñas mejorando en lectura, mejorando en matemáticas. Si le quitamos esas herramientas de medición, ¿cómo vamos a poder mirar a los que lo hacen mejor? Bueno, procesos de medición de la educación tenemos y de los sistemas educativos tenemos en todas partes. No es eso lo que nosotros cuestionamos y criticamos, sino que fundamentalmente esto de la estandarización y básicamente el sentido y para qué se mide y para qué se evalúa. De hecho, hoy día tenemos... El uso que se le da a la medición más que tener la medición. Cuando usted mide para cerrar establecimientos, cuando usted mide para poder demostrar que el otro es mejor, pero además no mide la totalidad de la labor que se hace en el establecimiento educacional o la totalidad de lo que es la formación educativa. Usted mide solamente lenguaje y matemática, como para dar la impresión de que es lo único que importa pero y que interesa. Hay CIMSE más allá de matemática y lenguaje. Sí, pero todo lo que tiene que ver con el tema del arte, con el tema de la educación física, en un país en donde somos hoy día a nivel planetario. ¿De gimnasia no había de actividad física también? Sí, pero reitero, pero lo central es lenguaje y matemática. Así partió. El modelo opera básicamente en lenguaje y matemática. ¿Usted eliminaría esas pruebas, por ejemplo? O sea, yo creo que aquí el tema central es primero tener un sistema para medir lo que está ocurriendo en cada establecimiento educacional a partir de la integralidad. Porque lo que hacemos como docentes y lo que hacen las comunidades educativas, todo es importante. También lenguaje y matemática, por cierto. Pero todo lo que tiene que ver con la convivencia, con el trabajo en la comunidad, con la formación de los niños en otras áreas que no son solo lenguaje y matemática, son relevantes y fundamentales, porque reitero, la nuestra no es una labor dirigida exclusivamente a entregar aprendizajes en tales o cuales materias, sino que también tiene que ver con la formación. ¿Qué tipo de hombre estamos formando? Necesitamos formar personas, seres humanos que sean felices, que sean constructores de utopías, que generen una sociedad distinta y que podamos avanzar en definitiva a que todos podamos vivir más sanamente. Y no lo que está ocurriendo hoy día con este modelo de sociedad que tenemos y además con un modelo educativo en donde lo único que se hace es tratar de ver quién es el mejor, quién le gana al otro, sin importar cómo llega a ser el primero. Ese modelo hoy día está agotado. Y ese es el modelo que tiene hoy día en crisis a toda la educación, porque aquí, Matías, bien breve, aquí en este modelo la lógica, por ejemplo, de la preocupación socioemocional no importa, no interesa, no tiene relevancia. Aquí lo que hay que hacer, y lo vimos nosotros el año pasado, cuando se vuelve a la presencialidad después de 2 años de pandemia, en muchos establecimientos educacionales desde el primer día lo que importaba era ponerse al día en lenguaje y matemática. No importaba lo que había pasado con ese niño, con ese estudiante, con ese joven.
precisamente durante la pandemia, que perdió a su padre, que perdió al abuelito, que perdió a un hermano. No hubo ninguna contención emocional desde el modelo educativo. Se hizo a partir de lo que los profesores hicieron, efectivamente, pero no como una política. Ha pasado el tiempo, no hay ninguna autocrítica respecto de cómo manejaron ustedes la educación en pandemia y pospandemia, que tuvieron una posición bien compleja, bien dura y por una parte de la sociedad bien criticada de resistirse a la apertura de los colegios como forma de ir sociabilizando. ¿Hacen alguna autocrítica o están plenamente satisfechos con cómo obraron? O sea, hay un hecho innegable, Matías, que tiene que ver fundamentalmente con que la educación en tiempos de pandemia se pudo desarrollar y se implementó en este país gracias al trabajo, al esfuerzo, al compromiso de los docentes. ¿Y de los padres? Porque no hubo, por cierto, de los docentes, de los padres de la comunidad, pero no de las autoridades, no de los sostenedores, porque aquí no hubo ningún apoyo, efectivamente, para poder llevar adelante el proceso escolar. Por tanto, nosotros, por cierto, que creemos que durante todo lo que se vivió en la pandemia, en donde la preocupación por la vida, la salud de nuestros estudiantes, de nuestras comunidades era fundamental, había que llevar adelante. Si era tan malo todo lo que ofrecían los establecimientos, las autoridades, los sostenedores, etcétera, ¿por qué entonces no empujar a que, dentro de lo que pudiera o permitiera la situación sanitaria, que volvieran antes los estudiantes a los colegios para que pudieran ahí sociabilizar y ahí mejorar? Y le vuelvo a repetir, si es que tiene alguna autocrítica o ustedes están plenamente satisfechos en cómo trataron el regreso de los escolares a... O sea, nosotros siempre dijimos que tenían que haber condiciones para el retorno y que tenía que ver básicamente con condiciones sanitarias, que no estaban en una situación de pandemia tan grave como la que vivió el planeta y que no está incluso hoy día, en donde la situación incluso de la pandemia ha ido decreciendo claramente y sin embargo hoy día todavía tenemos en este país colegios, por ejemplo, en la región de Atacama, en donde hoy día hay un paro de todos los establecimientos del Servicio Local de Atacama, precisamente por las condiciones sanitarias en las cuales se está trabajando allí, además de problemas graves de infraestructura. ¿No retardaron ustedes, incluso desde el colegio, no retardaron el impulso al regreso escolar? ¿Creen que estuvieron ajustados a lo que necesitaban? Nosotros creímos que lo que correspondía era primero salvaguardar la vida, la salud de las comunidades educativas, de nuestros estudiantes, tal cual como lo hicimos, porque también tuvimos lamentablemente niños fallecidos por la pandemia, pero además pudimos generar con eso la obligatoriedad por parte de los sostenedores de generar las condiciones para que efectivamente en las escuelas, cuando se volvía a clase, se pudiera volver con condiciones mínimas aceptables. Cuestión que durante la pandemia, en esos 2 años, lamentablemente nunca estuvieron, porque hubo un abandono total y absoluto de los establecimientos educacionales. Miramos desde los estudiantes, miramos desde los colegios, autoridades o quienes regentan colegios, pero desde los profesores, ¿cómo está haciendo la atracción a la actividad de jóvenes que salen de los colegios? Entiendo que hay problemas severos de abandono de la actividad. Por cierto, tenemos problemas gravísimos hoy día en nuestro país y eso no es un tema que preocupe solo al profesorado, es un problema que indudablemente le debe preocupar a toda la sociedad, porque cada vez más hay jóvenes o menos jóvenes que quieran estudiar pedagogía. Y también hay que decirlo, todos los estudios dan cuenta de que al 4º año ya tenemos un 40% de profesores que están 3, 4 años en el sistema y se van. Y se van fundamentalmente por las condiciones, un poco la introducción que tú hacías, Matías, respecto de cómo lo que significa hoy día ser docente, lo que significa ejercer la profesión docente hoy día en Chile, que se ejerce en paupérrimas condiciones, pero además es un peligro, efectivamente, porque situaciones como las que hemos visto durante estos días se vienen repitiendo desde hace mucho tiempo, en donde los profesores son los que tienen que contener muchas veces situaciones absolutamente irracionales con problemas como, por ejemplo, el apuñalamiento de un profesor, en la sanción, estudiantes que llegan con armas, etcétera, comunidades educativas que muchas veces son violentadas con asaltos bastante masivos que se hacen y situaciones gravísimas que se dan en los establecimientos educacionales. Por tanto, la profesión de docente, lamentablemente, en esa perspectiva, es hoy día no es un elemento fundamental que muchos jóvenes quieran tomarla. Y eso es preocupante porque da cuenta también de cómo se ha tratado a la educación, a los docentes en nuestro país durante estos últimos años. ¿Qué le pareció lo que ocurrió en Valparaíso ayer? ¿Cierre de colegios por este funeral narco? Inaceptable, inaceptable. O sea, nosotros no podemos vivir en un país, Matías, en el cual tengamos que pedir permiso a los narcos para saber qué día abrimos la escuela y qué día la cerramos. Pero no es razonable, si está usted responsable de 200 chicos y sabe que pueden correr peligro, ¿no es mejor
Es dramático que no tengan clases, pero ¿y si hay una bala loca? No. Si o sea, empatizar un poco también con el que toma esa decisión que es impopular. Por cierto, uno entiende que los profesores y las comunidades que toman la decisión no tenían otra alternativa. A eso me refiero. Pero el tema de fondo es otro. Por supuesto. El tema de fondo es que aquí tiene Porque que haber... permitimos que se adueñen de las calles. Además que hablamos de narcofunerales que se avisan con 2 o 3 días de anticipación, que se dice y se sabe hasta por dónde van a pasar. Entonces uno dice, ¿dónde está el Estado? Aquí algunos se jactaban de que las instituciones en Chile funcionaban. ¿Dónde están las instituciones funcionando en Chile para impedir que los narcos sean los que hoy día se toman las calles, se toman las plazas y tengamos que cerrar escuelas como ocurrió en Valparaíso o como ocurrió en Pedro Aguirre Cerda la semana pasada? Una escuela, un consultorio, un jardín infantil. Ese es el tema de fondo. Y como país tenemos que pensar entonces en qué Chile estamos generando y cuál es el país que queremos vivir. No queremos vivir un país en donde sean los narcos lo que en definitiva, porque el Estado no aparece, porque lamentablemente las policías tampoco creemos que están haciendo bien su trabajo como para poder efectivamente resolver ese tema. Nos gustaría ver allí la valentía de las policías, de carabineros, precisamente enfrentando y resolviendo estas temáticas y no dejar las calles abiertas con la única posibilidad que queda a las comunidades escolares es de esconderse, es de cerrar las puertas porque les puede pasar cualquier cosa. Ese no es el Chile que queremos ni que nos merecemos. ¿Cree que le ha faltado valentía para enfrentar el narcotráfico a la policía? Yo creo que ha faltado mucha inteligencia, porque no se logra entender que el narcotráfico se va convirtiendo en una bola de nieve que crece cada día más y todos miran desde lejos, desde distintas trincheras, y no hablo solo de este gobierno, este es un tema de los distintos gobiernos hacia atrás. Aquí si hay una policía debería de utilizar la inteligencia precisamente para resolver el problema. Esa es su labor y por eso se le paga por parte de todos los chilenos. Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesores, gracias por estar esta noche con nosotros. Matías, bien breve, mandar un saludo muy especial con mucho afecto a todas las profesoras y profesores de la región de Atacama, que están en una tremenda lucha en el Servicio Local de Educación de Atacama. Hoy día hay una paralización completa, total, de todos los colegios, 30.000 niños sin clases, hay que decirlo, 30.000 por las pésimas condiciones en las cuales se trabaja allí en Atacama. Todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo, colegas de Atacama, estamos con ustedes y tenemos que seguir adelante para que nuestros niños, nuestros jóvenes y también ustedes, los colegas, tengan las condiciones que se merecen para poder ejercer nuestra profesión. En este caso, disculpe que le pregunte, en el caso de Atacama, ¿las familias están de acuerdo con la paralización? Sí, la paralización tiene que ver también con las condiciones. Tenemos, Matías, en Atacama escuelas que llevan 8 años y no han sido resueltos los problemas de infraestructura. El año escolar partió precisamente el día 3 de marzo. 15 colegios de Atacama no pudieron partir porque las obras de infraestructura, algunas de ellas que se tenían que hacer entre enero y febrero, no se hicieron. Entonces, obviamente que las familias también están pidiendo y exigiendo condiciones justas, condiciones dignas para que sus niños puedan estar. Y por eso el paro de Atacama y todo nuestro respaldo y nuestro apoyo a los colegas. Muchas gracias, Carlos, que esté muy bien. Un gusto, Matías. Hacemos una pausa y ya volvemos, espérenos. Estamos de vuelta y revisamos de inmediato nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca lo siguiente. Ahí está. Menor a lo esperado, ¿eh? La economía chilena aumentó 2,4% en 2022. Revisen los detalles en 24horas.cl. Y revisamos el tiempo. Partimos por la temperatura de este momento en la región metropolitana, que el cielo está despejado, hay 19 grados. El pronóstico para mañana jueves y pasado viernes es el siguiente, despejado ambos días. Mañana, como máximo, los termómetros deberían llegar a 33 grados y el viernes a 32 grados. Muy veraniega todavía la temperatura. Vamos a otras 2 regiones del país y sus localidades. Arica, en la región de Arica y Parinacota, norte de nuestro país, despejado y máxima probable de 26 grados. Y nos vamos al sur, a Puerto Saavedra, la región de la Araucanía, zona costera de la Araucanía. Tendrá mañana cielo parcial y una máxima probable de 16 grados. Y los rumores fueron ciertos, eran fuertes. Incluso la propia banda hizo un guiño en una publicación en redes sociales. Pero ya es un hecho, los Red Hot Chili Peppers vendrán a Chile este año, 2023, y confirmaron 2 conciertos en el Movistar Arena. En noviembre próximo, según detalló DG Medios, la banda estadounidense, y con una larga lista de éxitos, visitará Santiago en medio de su tour mundial.
que ya recorrió Europa, Estados Unidos, Australia, además de estar en Lollapalooza Chicago este año. La banda rock estará en Chile el 19 y 21 de noviembre de este año, insisto, 2 shows a realizarse en el Teatro Metropolitano aquí. DG Medios confirmó que este lunes 27 de marzo será la preventa a las 11 horas, solo para clientes de una de las compañías telefónicas o pagando con las tarjetas de un determinado banco. En cuanto a la venta general, será el miércoles 29 de marzo.